Vamos a viajar en el tiempo. Estamos en Japón, en agosto de 1945. Imaginen esto, un destello que te deja ciego, un calor que lo quema todo al instante y de repente, un silencio absoluto, atronador. Para miles y miles de personas, el mundo se paró en ese preciso instante, un momento que, literalmente, lo cambió todo, para siempre. Sí, lo que ven, más de 1000 grados centígrados. Esa fue la temperatura que alcanzó el suelo de forma instantánea. Una brutalidad, un poder destructivo como nadie había visto jamás, liberado en cuestión de segundos sobre una ciudad entera. Vale, pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo fue posible? Para entenderlo, tenemos que rebobinar un poco, hasta mediados de 1945. El mundo llevaba ya años sumido en una guerra terrible. A ver, la situación era esta. En Europa, la guerra ya había terminado. Se celebraba la victoria sobre la Alemania nazi. Pero en el Pacífico, la cosa era muy distinta. La guerra contra Japón seguía y era un auténtico infierno. La resistencia japonesa era feroz y cada batalla era una carnicería. Los altos mandos de Estados Unidos hicieron cálculos y se dieron cuenta de que una invasión directa de Japón podría costar millones de muertos, tanto suyos como japoneses. Así que, claro, se pusieron a buscar una forma de acabar con la guerra de golpe, de forzar una rendición rápida. Y esa alternativa, bueno, no era una estrategia militar convencional, vino de la ciencia. Era una especie de superbomba secreta, el resultado de un proyecto que había logrado algo que parecía de ciencia ficción: liberar la energía que se esconde en el mismísimo corazón de un átomo. A ver, ¿y cómo funciona esto? El concepto clave es la fisión nuclear. Suena complicado, ¿verdad? Pero la idea es bastante simple, aunque revolucionaria. Básicamente, consiste en romper el núcleo de un átomo, y cuando lo rompes, ¡pum!, se libera una cantidad de energía bestial, inimaginable, y de ahí, de esa energía, es de donde sale todo el poder de la bomba. Todo esto fue el fruto del llamado Proyecto Manhattan, un programa de investigación ultrasecreto a una escala que cuesta trabajo imaginar. Pensemos en los mejores científicos del mundo, reunidos en un laboratorio aislado en mitad de la nada, en Los Álamos, Nuevo México, trabajando a toda prisa contra el reloj. Y después de años de trabajo y una prueba que funcionó en el desierto, de repente, la humanidad tenía en sus manos un poder de destrucción que superaba cualquier cosa vista hasta entonces. Así que, ya tenían la bomba. Estaba lista. Pero ahora venía la gran pregunta: ¿dónde y cuándo se iba a usar? La respuesta, como sabemos, llegó en 2 días de agosto que marcarían un antes y un después en la historia del mundo. El primer objetivo que se eligió fue Hiroshima. ¿Por qué? Pues porque era una ciudad muy importante para la industria militar japonesa, con muchas fábricas y un puerto clave. Pero claro, también era una ciudad llena de gente. Unas 350.000 personas que ese día se levantaron para ir a trabajar, a la escuela, viviendo su día a día, con las penurias de la guerra, sí, pero sin tener ni la más remota idea de que su ciudad estaba a punto de ser el primer objetivo de un ataque nuclear. Y llegó el día, 6 de agosto de 1945. A las 8:15 de la mañana, un bombardero estadounidense, el Enola Gay, soltó su carga. La bomba, a la que llamaron Little Boy, no explotó al tocar el suelo, sino a unos 600 metros de altura, para que la destrucción fuera máxima. Y en un segundo, esa luz cegadora, una ola de calor abrasador y una onda de choque que lo arrasó todo a kilómetros a la redonda. Y ojo, que no había solo una bomba. La de Hiroshima, la Little Boy, funcionaba con uranio, pero es que Estados Unidos ya tenía preparada una segunda, Fat Man, que era de plutonio y todavía más potente. El mensaje era claro: no era un arma única, tenían un arsenal. Pues bien, solo 3 días después, el 9 de agosto, lanzaron la segunda. El objetivo principal era otra ciudad, Kokura, pero ese día había mal tiempo, muchas nubes. Así que el avión tuvo que desviarse a su objetivo secundario, Nagasaki, otro importante puerto industrial. Fíjense qué curioso, las nubes salvaron a una ciudad y condenaron a otra. En Nagasaki, las colinas que rodean la ciudad ayudaron a contener un poco la explosión, pero aún así la destrucción fue terrible. El resultado fue, de nuevo, una matanza. Al instante. Se estima que unas 40.000 personas murieron en el acto. Era el segundo golpe, un golpe devastador, en tan solo 3 días. Pero aquí no acaba la historia. La destrucción no se detuvo con la explosión, porque después vino algo que en gran medida nadie había previsto. Una especie de enemigo invisible, silencioso, que siguió haciendo daño durante muchísimos años. Al poco de la explosión empezó a llover, pero no era una lluvia normal. Era una lluvia negra, oscura, aceitosa. Era la llamada lluvia negra, y estaba cargada de polvo y ceniza radiactiva. Imaginen la escena: supervivientes heridos, desesperados por la sed, bebiendo esa agua sin saber que se estaban envenenando, que se estaban contaminando por dentro.
Los médicos de la zona empezaron a ver cosas que no entendían, una enfermedad nueva, horrible. Gente que había sobrevivido a la onda expansiva y al fuego, de repente empezaba a tener síntomas rarísimos. Se les caía el pelo, tenían náuseas, hemorragias internas. Era el síndrome de irradiación aguda. La energía invisible de la bomba estaba destrozando sus cuerpos célula a célula. A estas personas, a los supervivientes, en Japón, se les conoce con una palabra: Ibakusha. Y su calvario no terminó ahí. Durante toda su vida, muchos tuvieron que luchar contra enfermedades como el cáncer y, por supuesto, con el trauma psicológico. Pero además, y esto es muy duro, a veces sufrieron el rechazo de la sociedad, por el miedo, por la ignorancia sobre la radiación. Está claro que estos dos ataques precipitaron el fin de la guerra, pero al mismo tiempo abrieron una herida enorme y un debate moral que, sigue abierto a día de hoy. Y es que todo pasó muy, muy rápido. Fíjense en la cronología. El 6 de agosto, Hiroshima. El 9, Nagasaki. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón. La presión era insostenible. Así que el propio emperador, Hirohito, tuvo que intervenir. El 14 de agosto, Japón anunció que se rendía sin condiciones, y el 2 de septiembre se firmaron los papeles. La Segunda Guerra Mundial, por fin, había terminado. Y justo aquí es donde surge la pregunta del millón, el gran dilema moral que ha perseguido a este evento desde entonces. ¿De verdad era necesario usar las bombas atómicas? ¿Hacía falta llegar a ese extremo? La verdad es que el debate es muy complejo y no hay una respuesta fácil. Por un lado, están los que argumentan que sí, que fue una decisión terrible, pero que salvó millones de vidas al evitar una invasión por tierra que habría sido una auténtica masacre para ambos bandos. Por otro lado, están quienes lo ven como un acto atroz e innecesario contra la población civil, y que además Japón ya estaba prácticamente derrotado y a punto de rendirse de todas formas. Como ven, hay argumentos de peso en las dos posturas. Pero bueno, dejando a un lado el debate histórico por un momento, ¿qué nos queda de todo esto hoy? ¿Cuál es el legado de esos días? ¿Qué lección podemos sacar para el futuro? Pues miren, si uno visita Hiroshima y Nagasaki hoy, lo que encuentra son ciudades modernas, llenas de vida, reconstruidas literalmente sobre sus propias cenizas. Pero no han olvidado lo que pasó, ni mucho menos. Se han convertido en símbolos mundiales de la paz. Tienen parques, museos y monumentos tan potentes como la cúpula de la bomba atómica, que se dejó en ruinas a propósito como recordatorio. Todo su esfuerzo se centra en educar a las nuevas generaciones y en luchar por un mundo sin armas nucleares. Al final, la historia de Hiroshima y Nagasaki no es solo un capítulo terrible del pasado, es una advertencia muy seria para el presente. Y nos deja una pregunta en el aire, una pregunta que sigue totalmente vigente. Con todo lo que sabemos, ¿qué tipo de futuro queremos construir a partir de ahora?